de gracia y misericordia para nuestra bendita y amada diócesis de Matagalpa. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos contentos. Con esta celebración eucarística en el cuarto domingo de Adviento, aperturamos solemnemente el segundo sínodo diocesano, entrando en el camino de la sinodalidad. Presurosos como María Santísima, que se encamina a servir a su prima Isabel, entramos en el corazón de la sinodalidad de la Iglesia universal, cargando sobre nuestros hombros los 97 años de fundación canónica de la Iglesia particular matagalpense, que se cumplen en este día. Marcada esta iglesia por las huellas misioneras desde el primer obispo Monseñor Isidoro Carrillo, venerable, y todos mis antecesores, a quienes recordamos de forma especial, encomendamos en la Santa Eucaristía, poniendo indudablemente en mención particular a Monseñor Leopoldo José Brenes, séptimo obispo de nuestra diócesis, por haber convocado y realizado junto a toda la Iglesia diocesana el primer sínodo, concluido en el 2003. Por una iglesia sinodal en comunión, participación, misión y liberación, tomados de la mano de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la diócesis. Sínodo es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la Iglesia. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Sínodo es caminar juntos. Sinodalidad es un caminar juntos del pueblo de Dios. El Papa Francisco, con fuerza profética, expresó que la iglesia que Dios quiere para el tercer milenio es la iglesia sinodal. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. La sinodalidad es dimensión constitutiva de la iglesia. Al respecto, la Comisión Teológica Internacional afirma que la enseñanza de la Escritura y de la tradición atestigua que la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia, que a través de ella se manifiesta y configura como pueblo de Dios en camino
y asamblea convocada por el Señor resucitado. El Concilio de Jerusalén muestra, frente a un desafío decisivo para la Iglesia de los orígenes, el método del discernimiento comunitario y apostólico, que es expresión de la misma naturaleza de la Iglesia. La sinodalidad es la forma en que la Iglesia vive y actúa. La sinodalidad para nosotros tiene 4 elementos fundamentales: la comunión, la participación, la misión y la liberación. La comunión. La Comisión Teológica Internacional manifiesta que la vida sinodal es testimonio de una iglesia constituida por sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión que se manifiesta en forma dinámica como un solo sujeto comunitario, que afirmado sobre la piedra angular que es Cristo y sobre columnas que son los apóstoles, es edificado como piedras vivas en una casa espiritual, morada de Dios en el Espíritu. Así, quien desee entrar en el espíritu sinodal debe entrar en comunión con los hermanos, participar en la misma mesa, puesto que el concepto de comunión expresa la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia, que tiene su fuente y su cumbre en el banquete eucarístico. Participación. También el concepto de sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. En el ejercicio de la sinodalidad está llamada a articular la participación de todos según la vocación de cada uno. La participación se funda sobre el hecho que todos los fieles están habilitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo. De ahí que es esencial la participación de los fieles laicos. Ellos constituyen la mayoría del pueblo de Dios y hay mucho que aprender de su participación en las diversas expresiones de la vida y de la misión de las comunidades, de la piedad popular y de la pastoral de conjunto, así como de su específica competencia en los varios ámbitos de la vida cultural y social. Misión. En su documento conclusivo, Aparecida manifestó que la iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, porque toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio del Padre. Su misión es manifestar el inmenso amor del Padre, que quiere que seamos hijos suyos. El anuncio del querigma, de ese amor vivificador de Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado, es lo primero que necesitamos anunciar y también escuchar. Y añadió que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Por tanto, quien desee participar en este impulso sinodal propuesto por el Papa Francisco, debe saberse responsable junto a los hermanos de la misión, la evangelización,
la pastoral y la extensión del reino de Dios. Reconocer que todos somos discípulos misioneros en salida. También la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe manifestó la importancia de la dimensión misionera de la Iglesia. Jesucristo resucitado, quien nos ha convocado una vez más y como en Aparecida nos ha hecho reconocernos discípulos misioneros de su reino, enviados a comunicar por desborde de alegría el gozo del encuentro con Él, para que todos tengamos en Él vida plena. Desde entonces, Jesús nos acompaña en la tarea emprendida de repensar y relanzar la misión evangelizadora en las nuevas circunstancias latinoamericanas y caribeñas. Esta asamblea, apuntó, nos impulsa a abrir nuevos caminos misioneros hacia las periferias geográficas y existenciales y lugares propios de una iglesia en salida. Nuestro segundo sínodo diocesano, que hoy aperturamos y que concluirá, Dios mediante, el 19 de diciembre del 2024, tiene entonces estos 4 elementos fundamentales: comunión, participación, misión y liberación. La evangelización es camino de libertad y de liberación. La Conferencia de Puebla afirmó la importancia del reconocimiento de los derechos de toda persona que lucha y sufre, y de la supresión de las violencias físicas y morales, los abusos de poder, porque todo aquello que afecta la dignidad del hombre hiere de algún modo al mismo Dios. Hoy nos hacemos eco del mensaje final de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, haciendo mención del dolor de los más pobres y vulnerables que sufren el flagelo de la miseria y las injusticias. Escuchamos el clamor de los pobres, excluidos y descartados. Nuestro tiempo se caracteriza por la aspiración a la libertad y liberación. Personas y pueblos enteros manifestamos estas ansias de libertad y liberación. La conciencia de la libertad y de la dignidad del hombre, junto con la afirmación de los derechos inalienables de la persona y de los pueblos, es una de las principales características de nuestro tiempo. Ahora bien, la libertad exige unas condiciones de orden económico, social, político y cultural que posibiliten su pleno ejercicio. La viva percepción de los obstáculos que impiden el desarrollo de la libertad y que ofenden la dignidad humana es el origen de las grandes aspiraciones a la liberación que todos tenemos. El Kairos y la sinodalidad. La sinodalidad es un tiempo kairótico, porque es el camino que Dios espera de la iglesia en este milenio. La sinodalidad es el tiempo de Dios, porque estamos a la espera de lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, pueblo de Dios. La sinodalidad es la buena noticia de Dios en nuestros tiempos. Caminar juntos en la parresía del Espíritu. La sinodalidad es un tiempo de parresía. Es un momento para hablar con franqueza y sin miedo, porque vivimos en libertad, en transparencia, con fuerza, fervor, audacia y dinamismo,
para abrirnos al mundo, a la historia, a las dificultades y a los retos que nos presenta la realidad global, nacional y particular. La sinodalidad la realiza todo el pueblo de Dios. Somos el santo pueblo de Dios, comunidad jerárquicamente estructurada, que no es democracia ni tampoco igualitarismo o extrapolación de responsabilidades, es decir, cargar a los demás con mis obligaciones, sino que cada cual tiene una vocación y una misión a la que ha sido convocado y llamado. Y desde esa vocación y misión, como santo pueblo de Dios, vamos viviendo la comunión, la participación, la misión y la liberación en esta espiritualidad eclesial que se llama sinodalidad. Nos ponemos, amadísimos hermanos y hermanas, a la escucha, escuchar para discernir la voluntad de Dios, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta escucha se realiza a través de la palabra, la participación en los sacramentos, la lectura atenta de los acontecimientos históricos o signos de los tiempos junto a los hermanos y como hermanos. El discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu, que se abren camino a través del grito explícito o también mudo que brota del pueblo de Dios. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Los discípulos de Cristo deben ser contemplativos de la palabra y también contemplativos del pueblo. El discernimiento se debe realizar en un espacio de oración, de meditación, de reflexión y del estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu. Mediante un diálogo sincero, sereno y objetivo con los hermanos y las hermanas, atendiendo a las experiencias y problemas reales de cada comunidad y de cada situación. En el intercambio de los dones y en la convergencia de todas las energías en vista a la edificación del cuerpo de Cristo y del anuncio del Evangelio. En el crisol de la purificación de los afectos y pensamientos que permite entender la voluntad del Señor, en la búsqueda de la liberación evangélica de cualquier obstáculo que pueda impedir la apertura al Espíritu. Y así, finalmente, poder discernir la voluntad divina y abrir el horizonte que nos conduzca a responder a los actuales desafíos como santo pueblo de Dios que peregrina en nuestra bendita y amada diócesis de Matagalpa.